Bien, pues ahora vamos a analizar la reforma que se realizó al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, el cual, como sabemos, regula los diferentes medios por los cuales las autoridades fiscales van a ejercer sus facultades de comprobación. Primeramente, la precisión que se hace esta fracción sexta de este artículo 42, el cual, como ustedes bien saben, regula la facultad de la autoridad para practicar u ordenar se practique avalúos o verificación física de toda clase de bienes, incluso durante su transporte. Esto es, que la autoridad fiscal tiene la facultad de practicar ella misma, de manera directa, avalúos para fines fiscales, ¿no? Y que es independiente esta facultad a la posibilidad de ordenar se practiquen avalúos por terceros no autorizados para estos fines, ¿no? Y en relación a esto, a la posibilidad de que la autoridad sea la que practique el avalúo ella de manera directa, es que se hace la precisión de que este tipo de avalúos que realiza la autoridad por ella misma, también los va a poder realizar respecto de toda clase de bienes o derechos a que se refiere el artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como de toda clase de servicios. Recuerden que el artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta regula las inversiones para fines fiscales, ¿no? Entonces, esto implica que la autoridad podría realizar un avalúo de manera directa sobre los activos fijos y en general las inversiones de los contribuyentes, ¿no? Y que estos avalúos que practica ella de manera directa pues son sin perjuicio de lo establecido en el reglamento del Código Fiscal de la Federación en materia de avalúos. Lo que decía yo, que el avalúo lo puede llevar a cabo un tercero autorizado para efectos fiscales, ¿no? Entonces esta es la precisión que se hace a esta fracción sexta del artículo 42. A este artículo se le adicionan dos fracciones para este año 2022, la fracción decimosegunda y la fracción decimotercera. Pero para poder tener referencia sobre estas dos nuevas fracciones, se modifica el primer párrafo del artículo 42 y así se señala que pues, la autoridad fiscal, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios y terceros con ellos relacionados, así como los asesores fiscales, pues también le agregan ahora a las instituciones financieras, las fiduciarias, los fideicomitentes o los fideicomisarios en el caso de los fideicomisos, dice, y las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica han cumplido con sus obligaciones fiscales y aduaneras. Entonces la autoridad está facultada para, y ahí vienen las diversas facultades que tiene, ¿no? Y le agregan en la fracción 12 la de practicar visitas domiciliarias a quienes, pues a estos nuevos sujetos, ¿no? A las instituciones financieras, a las fiduciarias, a los fideicomitentes o fideicomisarios en el caso de fideicomisos, a las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica, así como a terceros con ellos relacionados. Dice, a fin de verificar el cumplimiento de los artículos 32b, fracción quinta, 32b bis del Código Fiscal, que son, ¿se acuerdan que lo comentamos hace un momento cuando analizamos la reforma del artículo 30 del Código Fiscal, en donde hablábamos del plazo que tienen las instituciones financieras para conservar la información y documentación, los 6 años? Bueno, pues aquí aquí se establece la facultad de la autoridad para practicar visitas domiciliarias a este tipo de contribuyentes, pues para verificar el debido cumplimiento de las obligaciones establecidas en esos artículos 32b y 32b bis del Código Fiscal de la Federación, pero también para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 32b ter, 32b quater y 32b quinquies del Código Fiscal, que es el que hacen referencia a esa obligación que acabamos de comentar también hace un instante de identificar al beneficiario controlador de la persona moral o figura jurídica de que se trate, ¿no? Estas visitas domiciliarias pues se van a llevar a cabo conforme al procedimiento que ya se establece en el artículo 49 del Código Fiscal de la Federación. Mientras que en la nueva fracción decimotercera de este artículo 42 se establece la facultad para la autoridad de requerir a estos mismos sujetos, es decir, a las instituciones financieras, a las fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios en el caso de fideicomisos, a las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica, así como a terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimiento o en las oficinas de las propias autoridades, o bien a través de buzón tributario, la contabilidad, así como que proporcionen datos y documentos e informes que se les requieran respecto
a efecto de llevar a cabo la revisión para verificar el cumplimiento de los artículos 32, fracción quinta, 32b bis, 32b ter, 32b cuater y 32b quinquies del código, ¿no? Y que esta facultad se va a realizar conforme al procedimiento establecido en el artículo 48A de este código, que también es un nuevo artículo que se incorpora al Código Fiscal de la Federación, pues para establecer este procedimiento, ¿no? Cómo se va a llevar a cabo la revisión de gabinete, que es esta facultad, la fracción 13ª, cómo se va a llevar a cabo esta revisión a estos contribuyentes, a estos sujetos, para revisar este tipo ¿cómo se llama?, de obligaciones, ¿no? Las del beneficiario controlador, o en el caso de las instituciones financieras, que hayan cumplido con la obligación de identificar a los cuentavientes extranjeros y demás reportables conforme al estándar ese de intercambio automático de información financiera en materia fiscal que se regula en ese 32b bis del Código Fiscal de la Federación. Sale, entonces vamos a ver ese procedimiento para este último caso, ¿no? El 48A, que repito, es un nuevo artículo en el Código Fiscal de la Federación en donde se incorpora este procedimiento. Primeramente, pues es la notificación del acto que se debe de realizar conforme a cualquier otro acto de la autoridad que se notifica conforme a lo establecido en el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación. En esa solicitud se va a indicar el lugar y en el plazo en el cual se deben de proporcionar los informes, datos, documentos o contabilidad que se requiere, ¿no? Esta información debe ser proporcionada por el sujeto a quien se dirigió la solicitud o bien por su representante legal. Como consecuencia de esta revisión a estos documentos, informes y contabilidad requeridos, pues la autoridad va a formular un oficio de observaciones en el cual harán constar en forma circunstancial los hechos o omisiones que se hubiesen conocido y que entrañen un incumplimiento a las disposiciones fiscales, ¿no?, de los sujetos que han sido objeto de esta revisión, ¿no?, y que son los que ya mencionábamos al inicio, ¿no? Entonces, cuando no hubiera observaciones, pues la autoridad fiscalizadora va a comunicar mediante oficio la conclusión de la revisión del gabinete o de los documentos solicitados, ¿no? El oficio de observaciones se va a notificar y los sujetos van a contar con un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente a que surta efecto la notificación de ese oficio de observaciones, pues para presentar los informes, datos, documentos, registros, libros y todo lo que ustedes quieran y manden, con la finalidad de desvirtuar los hechos u omisiones asentados en ese oficio de observaciones. O bien para optar para corregir tu situación fiscal, ¿no? Para eso te va a servir ese plazo de 20 días posteriores a la notificación del oficio de observaciones, para que tú presentes documentación con la cual desvirtúes lo ahí asentado, o bien para que optes por corregir tu situación fiscal. Se van a tener por consentidos los hechos o omisiones consignados en ese oficio de observaciones si tú en ese plazo de 20 días no presentas documentación comprobatoria que lo desvirtúe. Dentro del plazo que estábamos comentando, de los 20 días, el sujeto podrá optar, como ya lo mencionábamos, pues optar por corregir su situación fiscal mediante la presentación de la corrección de su declaración o de la información o documentación requerida por la autoridad, de la que se proporcionará una copia a la autoridad que te está revisando. Cuando el sujeto revisado no corrija totalmente su situación fiscal, conforme a lo que se señaló en el oficio de observaciones, o bien no desvirtúe los hechos o omisiones consignados en este oficio, pues se va a emitir la resolución para definir la situación del sujeto revisado, ¿no?, determinar sus consecuencias y en su caso imponer las sanciones que correspondan dentro de un plazo máximo de 6 meses contados a partir de la fecha y que concluya el plazo de 20 días que tenía el contribuyente pues para presentar pruebas y documentos y demás o corregir su situación fiscal, ¿no? Este plazo de 6 meses que tiene la autoridad para emitir su resolución se va a suspender en los casos siguientes. En caso de huelga, se va a suspender desde que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la huelga. En caso de que el contribuyente revisado muera, pues también se va a suspender hasta que se designe al representante legal de la sucesión. Otro caso en que se va a suspender este plazo de 6 meses con que cuenta la autoridad para emitir su resolución será pues cuando el contribuyente desocupe su domicilio sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando no se le localice
en el que hayan señalado y hasta que se localice. ¿Okay? Son los 3 casos en los cuales se va a suspender ese plazo. También se va a suspender el plazo para emitir la resolución, pues cuando los sujetos interpongan algún medio de defensa, sea en el país o en el extranjero. En este caso, el plazo se va a suspender desde la fecha en que se interponga el citado medio de defensa y hasta que se dicte la resolución definitiva de los mismos. Si la autoridad fiscal no emite su resolución dentro del plazo de 6 meses, va a quedar sin efectos todo lo actuado en base a esa revisión de gabinete, y en la resolución que te notifiquen, pues se debe de señalar los plazos en que la misma puede ser impugnada, sea con el recurso administrativo o bien a través del juicio contencioso administrativo. Si en la resolución no te indican esto, entonces el sujeto revisado va a tener el doble de plazo para interponer el recurso administrativo o bien el juicio contencioso administrativo. Todo el tiempo que van a tener la autoridad para hacer esta revisión será de 12 meses como un plazo máximo. Pero este plazo, el plazo máximo que tiene la autoridad para hacer esta revisión, se va a suspender, se puede suspender en los siguientes casos. En la huelga, pues desde que comienza o desde que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la huelga. Cuando muera el trabajador, el contribuyente revisado, pues hasta que se designe al representante legal de la sucesión. Cuando el contribuyente desocupa su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio respectivo, o cuando no se le localice en el que haya señalado, pues hasta que se localice el contribuyente. Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos solicitados, se va a suspender el plazo desde el día en que venció el plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda el requerimiento. También se va a suspender el plazo cuando la autoridad se vea impedida por caso fortuito o fuerza mayor para continuar el ejercicio de esta revisión. Y esto va a ser así pues hasta que la causa desaparezca. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más? Este plazo máximo que tiene la autoridad para hacer su revisión de 12 meses se va a suspender también pues cuando el sujeto interponga algún medio de defensa, sea aquí en México o en el extranjero, y se va a suspender desde la fecha en que se interponga el citado medio de defensa y hasta que se dicte la resolución definitiva a estos. Si la autoridad no notifica el oficio de observaciones después de concluido este plazo que tiene para revisar, se entenderá concluida en la fecha en que venza el plazo, quedando sin efecto toda actuación realizada por la autoridad. En la fracción 48A se establece que las autoridades fiscales que conozcan de hechos o omisiones que entrañen el cumplimiento de las disposiciones fiscales, pues van a determinar las sanciones que correspondan mediante la resolución respectiva. Y que cuando conozcan de terceros hechos o omisiones que entrañen el cumplimiento de las obligaciones, pues le van a dar a conocer al contribuyente el resultado de aquella actuación mediante un oficio de observaciones, pues para que el contribuyente pueda presentar documentación a fin de desvirtuar lo consignado en el mismo. Se va a considerar como parte de la documentación o información que pueden solicitar las autoridades fiscales, pues la relativa a las cuentas bancarias de los sujetos de los que estamos refiriéndonos, ¿no? Bien, y ese es el procedimiento de acuerdo a este nuevo artículo 48A del Código Fiscal de la Federación que deberá de seguir la autoridad cuando ejerza esta revisión a estos contribuyentes, ¿no? Instituciones financieras, fideicomisos y cualquier otra figura jurídica, pues para verificar el cumplimiento en relación al beneficiario controlador, y si es una institución financiera, pues en relación a lo dispuesto en el artículo 32B, fracción quinta, y 32B bis del Código Fiscal de la Federación. ¿Sale? ¿Qué más? Este artículo 42B es nuevo también en el Código Fiscal de la Federación. Es un artículo en el cual le otorgan la facultad a la autoridad fiscal de presumir la simulación de actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales. Esto siempre que se trate de operaciones entre partes relacionadas, muy importante tenerlo presente. Esta facultad para la autoridad de determinar la simulación de actos jurídicos
no la va a poder aplicar en todo caso, sino única y exclusivamente cuando revise operaciones entre partes relacionadas. Es el único caso, de acuerdo a este artículo 42b del Código Fiscal de la Federación, en que la autoridad fiscal podrá, al ejercer sus facultades de comprobación, determinar la simulación de actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales. Pero cuando haga esto, es obligación de la autoridad el fundar y motivar debidamente dentro de la resolución que emita derivado de su revisión a estos contribuyentes, debe de fundar y motivar el motivo del por qué determinó la simulación de actos jurídicos. Ahí es donde debe de venir, cuando te emitas la resolución derivada de su revisión, ahí es donde va a venir incorporado esta situación, ¿no? Y recuerden, debe de estar debidamente fundada y motivada dentro del procedimiento. Es decir, no es nada más de que la autoridad diga, aquí me late que hay simulación de actos jurídicos en esta operación, y así lo determino porque el 42b del Código Fiscal me otorga esa facultad. No. Tiene que fundar y motivar debidamente. Además, ahorita regresamos a esta lámina, además, en esa resolución en la que se determina la simulación de actos jurídicos, se debe de incluir lo siguiente. Se debe de identificar el acto simulado y el realmente celebrado. Entonces, si ya determinó que ese acto fue simulado, entonces tiene que identificar cuál fue el que realmente se llevó a cabo y que se encubrió, por así decirlo, con este otro acto que se simuló. Tiene que identificar el simulado y el realmente celebrado. ¿Sale? También debe de cuantificar el beneficio fiscal obtenido por virtud de la simulación. Entonces, en esa resolución nos debe de decir que el contribuyente, cuál fue el beneficio fiscal para el contribuyente por haber simulado tal o cual acto jurídico. También debe de señalar los elementos por los cuales se determinó la existencia de esta simulación, incluyendo la intención de las partes de simular el acto. Además, para efectos de determinar la simulación, señala esta disposición, pues la autoridad podrá basarse, entre otros, en elementos presuncionales, lo cual sin duda es una herramienta valiosísima para la autoridad, el que pueda acudir a la presunción, ¿no? En este tipo de situaciones, ¿no? Ya que el demostrar la simulación del acto no le va a ser nada fácil, ¿no? Entonces ya a través de la presunción, sin duda eso le va a servir de bastante para poder determinar esta situación, ¿no? En esta disposición señala que en los actos jurídicos en los que exista simulación, pues el hecho imponible grabado será el efectivamente realizado por las partes. Regresamos a nuestra lámina anterior. Ya dijimos que esta situación opera solamente en el caso de operaciones entre partes relacionadas. Entonces, ¿qué se considera parte relacionada para estos efectos en particular? Este artículo 42b del Código Fiscal nos lo señala. Y así dice que para los efectos de este artículo se va a considerar que dos o más personas son partes relacionadas. Primer supuesto, cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, el control o el capital de la otra. Es decir, la persona A participa de manera directa o indirecta en la administración, el control o el capital de B. Entonces, por ese supuesto, A y B son partes relacionadas para estos efectos. Segundo supuesto, cuando una persona o grupo de personas participa directa o indirectamente en la administración, el control o el capital de dichas personas. Entonces está A y B y entre ellas no hay ninguna relación, pero existe C, la persona C. Y C participa en la administración, el control, el capital de A y también participa en la administración, el control o el capital. Entonces, pues C es parte relacionada de A, pero también es parte relacionada de B. Pero a su vez, entre A y B también son partes relacionadas. ¿Por qué? Pues porque justamente hay una persona que tiene la administración, el control, el capital de A y también lo tiene de B. Entonces, por esa situación, A y B también serán partes relacionadas. En el tercer supuesto, tratándose de asociación en participación, se van a considerar como partes relacionadas a los integrantes, es decir, al asociante y el asociado, asociantes y asociados de la asociación en participación, así como las personas
que conforme a lo señalado antes se consideren partes relacionadas. Es decir, si hubiera alguna persona que participara en la administración del control del capital del asociante, del asociante o de los asociantes, del asociado o de los asociantes, perdón, entonces también estas serán partes relacionadas para estos efectos. Y por último, para el caso de un establecimiento permanente se van a considerar partes relacionadas, pues la casa matriz y los demás establecimientos permanentes de la misma, así como las personas señaladas anteriormente, ¿no? Si hubiera alguna persona que participara en la administración, control o capital de alguna de estos establecimientos, pues también serían partes relacionadas. Entonces tengan presente que para estos fines, estos son los únicos supuestos en los cuales se va a considerar que existe parte relacionada, por lo que si en alguna disposición fiscal ustedes encuentran otro supuesto distinto en el que también se va a considerar que existen partes relacionadas, no lo será para esta situación en particular, ¿eh? Solo para esta facultad de la autoridad de poder determinar la simulación de actos jurídicos para fines fiscales, las operaciones entre las partes relacionadas únicamente lo serán estos supuestos que están aquí regulados en este 42B y no cualquier otro que se pudiera encontrar en la ley del impuesto sobre la renta, en la ley aduanera, etcétera, ¿no? En cualquier otra disposición fiscal, sino solo, insisto, estos cuatro supuestos son los que se van a considerar como partes relacionadas para estos efectos. Sale, ¿qué más? Bien. En el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación están las formalidades, ¿no?, a que se debe sujetar la autoridad al ejercer una visita domiciliaria a los contribuyentes. Y para este año 2022 se le hace unas precisiones al procedimiento que debe seguir la autoridad al ejercer una visita domiciliaria en relación a operaciones con partes relacionadas, ¿no? En la fracción cuarta de este artículo 46, ahí se hacen precisiones, ya que hasta el 2021 había cierta situación de incertidumbre, ya que recuerden que en el caso de operaciones entre partes relacionadas es una obligación para los contribuyentes el de determinar sus ingresos acumulables y deducciones autorizadas en base a los precios, montos de contraprestaciones y márgenes de utilidad que se dan con o entre partes independientes en una operación comparable. Por lo tanto, la autoridad hace un comparativo, ¿no?, entre el precio, monto de contraprestación o márgenes de utilidad que se dio entre la parte relacionada y lo compara en una operación comparable que se dio entre partes independientes o bien con una parte independiente, pues para determinar, ¿no?, esta situación, ¿no?, de que el precio esté acorde, ¿no? Para estos fines, pues la autoridad recaba información de terceros, evidentemente, ¿no?, para poderse allegar de la información de las operaciones que se realizan en una operación comparable entre partes independientes y compararla contra la que se dio entre partes relacionadas. En esta tesitura, la información que proporcionan los terceros, los independientes, a la autoridad, para que éste tenga elementos para poder determinar si la operación llevada entre partes relacionadas estuvo acorde al valor de mercado, o si no es así, establecer una diferencia de impuestos. En muchas ocasiones ocasiona que el tercero que proporciona la información tema, ¿no?, de que ese tipo de información pueda ser mal usada, incluso no solo por la autoridad, sino por el contribuyente al que se está revisando. Es decir, la autoridad revisa a contribuyentes que realizan operaciones entre partes relacionadas y al determinarles una diferencia de impuestos, lo fundamenta en la información que le proporcionó ese tercero. Y entonces, evidentemente, el contribuyente tiene el derecho a refutar ese tipo de información, y para ello necesita conocerlo, necesita tener acceso a la misma, ¿no? Entonces, el hecho de que ese contribuyente tenga acceso a esa información, hace que el tercero que proporciona la información se encuentre en cierta situación de desventaja, ya que puede tratarse de información, vamos a llamarle así, sensible, que puede afectar la operación de la persona que la proporciona. Y es por ello que para el 2022 se hacen precisiones, ¿no?, cuando esto ocurre, en el sentido de que cuando esto suceda, esa información que es proporcionada por ese tercero de la autoridad fiscal únicamente tendrá el propósito de que el contribuyente revisado corrija su situación fiscal, desvirtúe hechos o omisiones, o bien impugne la resolución que determine el crédito fiscal. Siempre y cuando el contribuyente y sus representantes designados para
revisar esa documentación proporcionada por el tercero, firmen un documento de confidencialidad. Es decir, a partir del 2022, para que el contribuyente revisado y sus dos representantes que tiene derecho a nombrar para revisar esa documentación tengan acceso a ella, es necesario que previamente se firme un documento de confidencialidad. También se hace una precisión en el sentido del plazo que tiene el contribuyente para tener acceso a esa información proporcionada por terceros. Y así se señala que el contribuyente y sus representantes autorizados van a poder tener acceso a esta información desde el momento en que el tercero la proporcionó y hasta que hayan transcurrido los plazos para impugnar a través del recurso de revocación o bien a través del juicio contencioso administrativo la resolución en la que se ha determinado el crédito fiscal al contribuyente revisado, ¿no? Y que asimismo este tipo de información el contribuyente no la va a poder sustraer, no la va a poder fotocopiar, no la va a poder fotografiar, no la va a poder transcribir o de cualquier otra forma hacerse de información alguna, incluso por medios digitales, debiéndose limitar únicamente a la toma de notas y apuntes. El único que va a poder hacer el contribuyente y sus representantes al revisar esa información. No las van a poder copiar, no le van a poder tomar fotos, videos, transcribirla, solo tomar notas y apuntes. Es lo único que van a poder hacer con respecto a esa información, pero no la van a poder ni siquiera sacarla de ahí para analizarla con más calma, quizás en las oficinas de la empresa, no. Ok, entonces la precisión que se hace a este artículo 46 del Código Fiscal de la Federación en relación a las visitas domiciliarias relacionadas con las operaciones entre partes relacionadas. Relacionado con esto mismo, en el artículo 48, que es el que regula las formalidades de la revisión de gabinete, se establece el procedimiento, ya que este procedimiento que acabamos de comentar existía para el caso de visitas domiciliarias, y ahorita se le hicieron algunas precisiones que ya comentamos, pero para el caso de la revisión de gabinete, que también es un medio común por el cual la autoridad revisa operaciones entre partes relacionadas, no existía un procedimiento específico para este tipo de temas, ¿no? de asuntos. Entonces, a partir del 2022 se incorpora este procedimiento, ¿no? El cual es similar al que ya se establece para el caso de visitas domiciliarias, ¿no? Vamos a dar un repaso de manera breve a lo que dice esta fracción séptima del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, vigente para este año 2022, y que, repito, es similar todo lo que ahí se contiene, se dispone, a lo que ya se disponía en el artículo 46 en relación a las visitas domiciliarias para revisar operaciones entre partes relacionadas. Y aquí se señala, ¿no?, que dentro de un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del oficio de observaciones, que recuerden ahí a través de esos oficios donde la autoridad te da a conocer las omisiones encontradas. Entonces, después de 15 días tienes tú para poder designar un máximo de 2 representantes con el fin de tener acceso a información confidencial proporcionada u obtenida de terceros independientes respecto de operaciones comparables, ¿no? El acceso a esta información solo va a tener como propósito pues, que el contribuyente corrija su situación fiscal, que desvirtúe los hechos de omisiones o bien que impugne la resolución que determine el crédito fiscal. Lo anterior siempre y cuando el contribuyente y sus representantes firmen el convenio de confidencialidad respectivo, ¿no? La designación de los 2 representantes a que tiene derecho el contribuyente debe hacerse por escrito y presentarse ante la autoridad fiscal competente. Se va a tener por consentida la información confidencial proporcionada por terceros si el contribuyente omite designar dentro de ese plazo de 15 días a los citados representantes. En el caso de que sea un contribuyente persona física, pues ellos directamente podrán tener acceso a la información confidencial proporcionada por terceros. Tramitada o presentada en tiempo la designación de los representantes, estos tendrán acceso a la información confidencial desde el momento en que la proporcionó el tercero y hasta que hayan transcurrido los plazos para impugnar a través del recurso de revocación o bien a través del juicio contencioso administrativo la resolución en la que se determine el crédito fiscal correspondiente. Esos representantes designados originalmente por el contribuyente van a poder ser sustituidos por única vez por el contribuyente
debiéndolo hacer del conocimiento de la autoridad fiscal tanto la revocación y sustitución respectiva en la misma fecha en que se haga la revocación y la sustitución, debiendo la autoridad fiscal levantar un acta circunstanciada en el que se haga constar la naturaleza y características de la información y documentación consultadas por él o por los representantes designados. Recuerden que esta revisión se hace en las oficinas de la autoridad, entonces ahí es donde la autoridad levanta un acta circunstanciada y el contribuyente y los representantes no van a poder sustraer ni fotocopiar, fotografiar, transcribir o de cualquier otra forma hacerse de información alguna, incluso por medios digitales, debiéndose limitar a la toma de notas y apuntes. Igual que en el caso de una visita domiciliaria, como ustedes pueden ver, ¿no? El contribuyente y sus representantes van a ser responsables hasta por un plazo de 5 años a partir de la fecha en que se tuvo acceso a la información confidencial o a partir de la presentación del escrito de designación de los representantes. Respecto de la divulgación, el uso personal o indebido para cualquier propósito, pues de la información confidencial a la que se tuvo acceso. El contribuyente va a ser responsable solidario por los perjuicios que genere la divulgación, el uso personal o indebido de esa información. Y el hecho de que se revoque a un representante no va a liberar al representante ni al contribuyente de la responsabilidad solidaria por incurrir, que puedan incurrir, por la divulgación del uso personal o indebido de esa información confidencial, ¿no? Entonces, este es el procedimiento que se establece en este artículo 48 para el caso de revisiones de gabinete tendientes a verificar el debido cumplimiento de operaciones entre partes relacionadas. Así que, como ya les comenté, es nuevo en el Código Fiscal para fines de la revisión de gabinete, pero es procedimiento igual al que ya se establecía para el caso de las visitas domiciliarias. Sale, bien. Otra reforma a este Código Fiscal de la Federación lo constituye lo dispuesto en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. Este artículo, como ustedes bien saben, pues regula la caducidad de las facultades de la autoridad para sancionar al contribuyente o bien determinar contribuciones omitidas a cargo de este, ¿no? Entonces, recuerden que hay un plazo que son de 5 años de manera natural, pero que puede ser incluso hasta 10 años máximo, ¿no? Sin embargo, en el caso particular de visitas domiciliarias, de revisión de gabinete o de la revisión de los dictámenes, este plazo de caducidad no podrá exceder de 6 años con 6 meses o bien de 7 años. Recuerden que, antes de comentar esto, recuerden que este plazo de caducidad de las facultades de la autoridad para determinar contribuciones omitidas o para sancionar a los contribuyentes se suspende en ciertos casos. Como cuando se ejercen facultades de comprobación, por ejemplo, ¿no? Esa es una situación en la cual ese plazo de caducidad se suspende, ¿no? Mientras dure el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, ¿no? Igual, esto como novedad para el año 2022, también se va a suspender ese plazo cuando se solicite una resolución en términos del artículo 34A del Código Fiscal de la Federación, y se va a suspender pues desde el momento en que se presentó la solicitud y hasta que surta efectos la notificación de la conclusión del trámite correspondiente. Recuerden que ese artículo 34A del Código Fiscal de la Federación contempla la posibilidad de que el contribuyente que lleva a cabo operaciones entre partes relacionadas y con la finalidad de demostrar a la autoridad que ha cumplido con esa obligación de que ha determinado sus ingresos y deducciones con base a los precios, montos de contraprestaciones y márgenes de utilidad que se dan con o entre partes independientes en una operación comparable, pues para demostrar eso les solicita a la autoridad que ésta emita una resolución en ese sentido. Es decir, que sea la autoridad misma la que valide que él está cumpliendo con esa obligación. Y para ello le proporciona una serie de información que la autoridad requiere, evidentemente, pues para poder analizar la situación y llegar a una conclusión. Determinar si efectivamente el contribuyente, de la forma en que está operando, está cumpliendo con esa condición, con ese requisito,
con esa obligación de carácter fiscal, insisto, de determinar sus precios y sus ingresos y deducciones, perdón, en base a precios, monto de contraprestación y márgenes de utilidad que se dan en operaciones entre partes independientes o con partes independientes en una operación comparable. Evidentemente que para que la autoridad emita una resolución en ese sentido, pues se va a tomar su tiempo, o sea, no es algo que pueda resolver de un día para otro. Esta situación de que resolver este tipo de situaciones le lleva a la autoridad un buen de tiempo, ha sido usado por los contribuyentes, según la exposición de motivos a esta reforma, pues para aprovecharse y dejar que el tiempo transcurra y que el plazo de caducidad que tiene la autoridad para determinar contribuciones omitidas o para sancionar al contribuyente transcurra y entonces librarse, porque transcurrió el plazo, ¿no? La autoridad se tomó demasiado tiempo y el plazo de caducidad que tenía, pues terminó. Para evitar esto es que se incorpora a partir del 2022 la situación de que mientras dure este procedimiento, se va a suspender el plazo de caducidad. ¿De acuerdo? Y volvemos al segundo párrafo que me estaba adelantando. Como ya dije, pues el plazo de caducidad se puede suspender por diversos motivos y que durante ese plazo, pues en que está suspendido, pues el plazo no avanza, no corre, ¿no? Mientras está suspendido el plazo, esa es la consecuencia, ¿no? Sin embargo, ya decíamos que el plazo natural de caducidad de las facultades es de 5 años, pudiéndose llegarse hasta 10, y ya decíamos que durante el plazo, durante ciertas situaciones, ese plazo se suspende. Por lo tanto, podríamos llegar a pensar que ese plazo pudiera llegar a ser de manera indefinida, ¿no? Porque si se da una situación para que se suspenda y luego se da otra y otra, se puede ir alargando el plazo en que se caduque la facultad de la autoridad y podríamos hablar de muchos años, ¿no? Sin embargo, para otorgar de alguna manera certeza jurídica al contribuyente y evitar que este plazo se extienda al infinito y más allá, pues entonces se señala que en el caso de visitas domiciliarias, revisión de gabinete o de revisión de dictamen, pues el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación adicionado con el plazo por el que no se suspende esa caducidad, no puede exceder de 6 años con 6 meses o de 7 años según corresponda, ¿no? Esto es así porque al plazo natural de 5 años que caducan las facultades de la autoridad, se le suma en el caso de la visita domiciliaria y de la revisión de gabinete, que como sabemos el plazo máximo en ambas que tiene la autoridad para concluirlas es de 1 año, entonces allá van 6 años, ¿no? 5 que tiene más 1 año para concluir su revisión y que es un tiempo en el cual se suspende el plazo, pues ya van 6. Y luego se le adiciona el plazo que tiene la autoridad para emitir su resolución respectiva, ¿no? La resolución respectiva derivada de esa revisión que hizo, ¿no? Y que como sabemos, pues son 6 meses. Y que durante ese plazo, pues también está suspendido el plazo de caducidad. Entonces, 5 años de plazo natural para que caduque la facultad de la autoridad. Más 1 año que dura como máximo, que tiene como plazo máximo la autoridad para ejercer sus facultades de revisión, sea la visita domiciliaria o la revisión de gabinete, ya van 6 años. Y luego los 6 meses que tiene la autoridad para emitir su resolución derivada de esa revisión, ya son los 6 años y 6 meses que dice esta disposición, ¿no? Y luego los 7 años, ¿de dónde salen? Pues es lo mismo que acabamos de comentar, pero le agregamos los 6 meses que tiene la autoridad para revisar el dictamen correspondiente y entonces ya son los 7 años que se toman en cuenta, que es el plazo máximo de caducidad de las facultades de la autoridad. Sin embargo, en estos plazos que estaban regulados hasta el año 2021, había dos situaciones que se le escapaban o que no estaban reguladas expresamente en este artículo 67, y es el hecho de que hay ciertos casos de excepción en los cuales las facultades el plazo que tiene la autoridad para revisar al contribuyente no es de 1 año, sino que es en algunos casos de 1 año y medio, y en otros casos es de 2 años, ¿no? El caso en el que la autoridad tiene como plazo máximo para concluir su revisión de 1 año y medio,
es el caso de cuando revisa a entidades del sistema financiero, o bien cuando revisa a empresas que tributan en el régimen en el régimen, en el régimen opcional de grupo de sociedades, el que quedó en lugar el de consolidación fiscal de hace algunos años. Entonces, a esos contribuyentes y a los del sistema financiero, cuando lo revisan, el plazo máximo para concluir su revisión no es de un año, sino que es de 18 meses, año y medio. Y entonces, en ese caso en particular, no estaba regulado así de manera expresa aquí, en este artículo 67, el plazo máximo en el que caducaría la facultad de la autoridad, para cuando, repito, el plazo máximo para concluir su revisión, pues no es de un año, que es el plazo normal, sino que es de un año y medio, o bien de 2 años, que es el caso de cuando se revisa un contribuyente que realiza operaciones con partes relacionadas. Ahí son 2 años, y no un año, ni un año y medio, sino que son 2 años, ¿no? Entonces, para este tipo de contribuyentes, los del sistema financiero y los que tributan en ese régimen opcional de grupo de sociedades, que es un año y medio, más los 6 meses que es el plazo que tiene la autoridad para emitir su resolución a esa revisión, pues ya son 2 años, ¿no? Más los 5 años naturales en que caduca la facultad de la autoridad, ya son 7. Y luego los 6 meses que tiene la autoridad para revisar el dictamen, pues ya estamos hablando de los 7 años con 6 meses para este tipo de contribuyentes, ¿no? Y para los que realizan operaciones relacionadas, que el plazo máximo para que concluya su revisión es de 2 años, más los 5 años de plazo natural para que caduque, ya son 7, más los 6 meses que tiene para emitir su resolución, son 7 años y medio, más los 6 meses de revisión del dictamen, son 8 años, ¿no? Y así se reforma el 67 para indicar, y cuando el plazo de caducidad se suspenda por 2 años o más, no se podrá exceder el plazo de 7 años, 7 años con 6 meses, u 8 años, según sea el caso. No sé si me expliqué, ¿no? Fue algo... Pero bueno, así se determina, o así se calcula, por decirlo así, ese plazo de 7 años, 7 años con 6 meses y 8 años a que ahora hace referencia este artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. O sea, esos 8 años son para contribuyentes que realizan operaciones relacionadas, los 7 años con 6 meses es para el sistema financiero o el régimen ese de grupo de sociedades, y los 7 años pues es para los demás contribuyentes que se dictaminan para efectos fiscales, serían los 7 años, y los 6 años con 6 meses es para los contribuyentes a los que se les aplica o se les ejecuta la visita domiciliaria o una revisión de gabinete, pero que no se dictaminan para fines fiscales. ¿Sale? Entonces esa es la reforma de este artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. En el artículo 69, que regula el secreto fiscal en nuestro país, un secreto fiscal que en realidad ya no existe, se establece como una reforma para este año 2022 que estas personas no les aplicará el secreto fiscal a estas personas. ¿A quiénes? Pues a quienes se les haya restringido el uso del certificado digital, el certificado del sello digital, y no hayan subsanado las irregularidades o desvirtuado las causas que motivaron la restricción del certificado de sello digital. Tampoco para aquellas personas que están en la lista definitiva del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, ni para quienes están en la lista definitiva del artículo 69b bis como personas que han transmitido de manera indebida pérdidas fiscales. Para este tipo de personas no aplica el secreto fiscal, y por lo tanto la autoridad fiscal podría publicar en el Diario Oficial de la Federación su nombre o denominación y su clave en el RFC. ¿Ok? Esa es la reforma, ¿no? De que este tipo de personas, insisto, no están amparadas por el secreto fiscal, y entonces su nombre, denominación o razón social, así como su clave en el RFC, podrían ser publicados en el Diario Oficial de la Federación. Bien, ¿qué pasa con la reforma a este artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, que regula, como todos sabemos, pues la facultad que tiene la autoridad para presumir operaciones inexistentes
pues cuando el contribuyente emite comprobantes fiscales en los supuestos que ahí se regula, ¿no? Entonces, dice que también, como reforma este artículo, también se va a presumir la inexistencia de operaciones amparadas en los comprobantes fiscales. Dice, cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes que soportan operaciones realizadas por otro contribuyente durante el periodo en el cual a este último se le hayan dejado sin efecto o le haya sido restringido temporalmente el uso de los certificados de sello digital. O bien han estado emitiendo comprobantes que soportan operaciones realizadas con los activos, personal, infraestructura o capacidad material de esa persona, ¿no? Esta es una disposición, o una situación, perdón, que no sé ustedes, pero que yo sí lo he visto en la práctica. Se refiere a personas a los cuales han estado sujetas al procedimiento del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación y que por lo tanto se les ha restringido o cancelado el certificado de sello digital y que entonces usan a un tercero para que facture por cuenta de ellos. Bajo un contrato de mandato o cualquier otra figura o convenio correspondiente, esa persona, ese tercero, factura, insisto, por cuenta de esta persona que no puede hacerlo porque sus certificados están restringidos, ¿no? Debido a estar en la situación del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, ¿no? O bien se trata de personas que emiten comprobantes que soportan operaciones realizadas con los activos, el personal, la infraestructura o la capacidad material de esa persona, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque esto sí lo he visto en la práctica, insisto, en estos últimos tiempos, esta situación de que un tercero es el que factura por cuenta del otro, que está en este problema del artículo 69, ¿no? Si lo vamos a hacer, tengan presente que ese tipo de operaciones también se van a considerar inexistentes. Y entonces, cuando nosotros adquiramos algún bien a través de esta forma y tengamos un comprobante fiscal bajo esta figura, bajo esta situación, tengamos presente que la autoridad va a considerar que esa operación es inexistente. Bien, en el artículo 69C del Código Fiscal de la Federación se establece el plazo máximo para concluir, válgase la redundancia, pues un acuerdo conclusivo, ¿no? Este plazo no va a exceder o no puede exceder de 12 meses. Es el plazo máximo que se tiene para concluir el acuerdo conclusivo. Este plazo va a empezar a contar a partir de que el contribuyente presente la solicitud respectiva ante la PRODECON. ¿Y qué pasa con aquellos acuerdos conclusivos iniciados antes de esta reforma, es decir, iniciados antes del 1 de enero del 2022? Pues que todos aquellos procedimientos que se encuentren en trámite ante la PRODECON, dice, deben de concluirse en un plazo que no excederá de 12 meses contados a partir de la entrada en vigor de este decreto de reformas, ¿no? Entonces, ténganlo presente, ¿no? Que ahora los acuerdos conclusivos tienen un plazo máximo para concluirse, 12 meses, y que ya todos aquellos que se iniciaron antes del 1 de enero del 2022 deben de concluirse en un plazo máximo de 12 meses a partir del 1 de enero de 2022, es decir, en el plazo máximo del 31 de diciembre de 2022 deben de concluirse esos acuerdos, ese procedimiento de acuerdo conclusivo, iniciado antes del 1 de enero del 2022. Y todos aquellos procedimientos que se inicien ya en el 2022, pues tienen de plazo 12 meses a partir de la solicitud que se haga ante la PRODECON. Bien, si se acuerdan ustedes, López Obrador no ha estado de acuerdo nunca con condonar, ¿no? E incluso instigó una reforma constitucional en ese sentido, no sé si se acuerdan, ¿no? En donde se reformó la Constitución en el sentido de que se prohibía la condonación de impuestos, ¿no? Sin embargo, pues el Código Fiscal todavía seguía hablando en diversos artículos de condonación de recargos, de condonación de multas e incluso de condonación de créditos fiscales. Entonces, para armonizar
las disposiciones del Código Fiscal de la Federación en relación a la prohibición que ya se establecen a nivel constitucional de condonar impuestos o condonar accesorios a los contribuyentes, es que se reforman los artículos 21, 69G del Código Fiscal de la Federación, el 74 del Código Fiscal de la Federación, para, en vez de señalar condonación de recargos o condonación de multas, ahora indicar que lo que se va a autorizar es la reducción de recargos, es la reducción de multas. Lo cual para ti o para mí, para cualquier contribuyente, pues es lo mismo, ¿no? El efecto va a ser el mismo, porque no se modificó el porcentaje de reducción o de disminución, ¿no? Sino simple y sencillamente se cambió el término, el concepto. Antes decía, se condonan recargos, se condonan el 100% de las multas, se podrá condonar hasta el 100% de las multas por infracción a disposiciones fiscales y aduaneras. Y ahora dice, se reduce los recargos, se reduce al 100% las multas. Entonces, sea reducción o sea condonación, la cuestión es que tú, contribuyente, vas a haber disminuido esos conceptos, las multas o los recargos, en los mismos porcentajes que anteriormente. Y entonces, pues esta reforma, esta adecuación al texto que se le hace a estos artículos no tienen una repercusión para el contribuyente. El que sí tiene es la reforma sufrido el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación. En este artículo 146 se contemplaba la condonación de créditos fiscales para contribuyentes en concurso mercantil. Sin embargo, este artículo se deroga a partir del 2022 y por lo tanto todos estos contribuyentes en esta situación, en concurso mercantil, ya no tendrán el beneficio de la condonación de los créditos fiscales a su cargo. Podrán celebrar acuerdos con demás proveedores que les condonen deudas, pero no con el fisco. Ante el fisco ya no existe esa posibilidad de que te condonen créditos fiscales a ti, contribuyente, en un concurso mercantil. Sale, este sí tiene repercusión, evidentemente, ¿no? Porque aquí se desaparece esa posibilidad, ¿no? Para ese tipo de contribuyentes de que se les condonaran los créditos fiscales o algunos de los créditos fiscales que tuviesen a su cargo. Sale. En el artículo 74 del Código Fiscal, así como en el artículo 70, se contempla la posibilidad de ahora de reducción de multas. Hasta el 2021, pues la condonación de multas, ¿no? Pero siempre y cuando esta reducción de multas va a proceder, siempre y cuando las multas hayan quedado firmes y siempre que un acto administrativo conexo, no sea materia de impugnación, y a partir del 2022 también no sea materia de un procedimiento de resolución de controversias establecidos en los tratados para evitar la doble tributación de los que México sea parte. ¿Okay? Este es un nuevo requisito para que proceda la reducción de multas regulados en estos dos artículos, ¿no? El artículo 70A del Código Fiscal y el artículo 74A del Código Fiscal. Artículo 74 y 70A del Código Fiscal de la Federación. ¿Sale? ¿Qué más? En el artículo 76 del Código Fiscal de la Federación se establece que aquellas sociedades integradoras o integradas que aplican el régimen opcional para grupo de sociedades, aquel que quedó en lugar del régimen de consolidación fiscal, y que declaren pérdidas fiscales mayores a las realmente sufridas, se les aplicará una multa del 60 al 80% de la diferencia que resulte entre la declarada y la que realmente corresponda. Esto con independencia de que la sociedad de que se trate la hubiera disminuido total o parcialmente de su utilidad fiscal. Es decir, no importa si la aplicaste contra tu utilidad fiscal o no, la cuestión es que declaraste pérdidas en un monto mayor al que era en realidad y haces acreedor a esta multa, ¿no? Del 60 al 80% de la diferencia correspondiente. Pero esto solamente, repito, le aplica a este tipo de contribuyentes, aquellos que tributan en el régimen opcional para grupos de sociedades.
En el artículo 77, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, también se contempla el incremento en las multas, de que para cuando el contribuyente no cumpla con sus obligaciones en materia de operaciones con partes relacionadas, las multas correspondientes se van a incrementar o aumentar de un 50 a un 75%. Entonces, como ven, en esta reforma fiscal para el año 2022 se le ha dado gran trascendencia, ¿no?, a las operaciones entre partes relacionadas. Si me han seguido en este seminario de reformas fiscales, cuando analizamos la ley del impuesto sobre la renta, vimos que hay una gran cantidad de disposiciones relacionadas con operaciones entre partes relacionadas. Y ahora mismo, en esta sesión, analizando el Código Fiscal, también hemos podido darnos cuenta de la gran cantidad de disposiciones relacionadas con operaciones entre partes relacionadas que sufrieron modificación. Todo tendiente a que los contribuyentes que realicen este tipo de operaciones pues cumplan debidamente con sus obligaciones, ¿no? Y para de alguna manera incentivarlos, vamos a decirlo así, a ese cumplimiento, pues aquí está esta disposición, ¿no?, de que si no cumples, la multa se va a incrementar de un 50 a un 75% si es que no cumples con todas tus obligaciones en materia de operaciones con partes relacionadas. ¿Qué más? Bien, en materia de infracciones, encontramos, hacemos una recopilación de algunas de las que se contemplan para este año 2022. Y así en este artículo 81, fracción 46, se establece como infracción pues el no cancelar los comprobantes fiscales cuando dichos comprobantes se hayan emitido por error o sin una causa para ello, o cancelarlos fuera del plazo establecido. La multa es de un 5 a un 10% del monto de cada comprobante fiscal. Recuerden que hablamos de la situación en la que el comprobante fiscal se emite con alguna deficiencia, con algún error que amerita su cancelación, pero que en vez de eso el contribuyente tiene la costumbre de emitir un comprobante de egresos con el cual trata de solventar esa situación en vez de cancelarlo, ¿no? Entonces, aquí está la infracción. Si tú en vez de cancelarlo emites ese comprobante de egresos, entonces se configura esta infracción, que es pues no cancelar los comprobantes cuando estos hayan emitido por errores o sin una causa para ello, o bien cancelarlos fuera del plazo establecido, que ya lo comentamos, cuál es el plazo señalado en la ley para poder cancelar un comprobante fiscal, a más tardar el 31 de enero del año siguiente, ¿ok? Multa del 5% a un 10% del monto de cada comprobante. No presentar o presentar de manera incompleta o con errores, y esta es la reforma en esta sesión en particular, presentar con errores la información sobre su situación fiscal a que se refiere el 32H, es decir, la declaración informativa sobre la situación fiscal, de 13.490 a 134.840 pesos la multa por presentar la DICIF con errores, ya que también eso lo dijeron en la exposición de motivos. La autoridad detecta que muchos contribuyentes que tienen esta obligación la presentan de manera incompleta o con errores. Entonces, para motivarlos, podemos usar ese término, para motivarlos a que la presenten correctamente y no con errores, ahí está la multa de 13.490 mínimo, ¿no? En la fracción 19 del artículo 83 también es una infracción el utilizar para fines fiscales, o para efectos fiscales, perdón, comprobantes expedidos por un tercero, cuando las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación determinan que estos comprobantes fiscales amparan operaciones inexistentes o simuladas, debido al que el contribuyente que los utiliza no demostró la materialización de dichas operaciones durante el ejercicio de las facultades de comprobación, salvo que el contribuyente haya corregido su situación fiscal. Y aquí la multa va de un 55 a un 75% del importe de cada comprobante fiscal. Y además dice que cuando la autoridad fiscal tenga conocimiento de que respecto de los mismos hechos el contribuyente ha sido condenado por sentencia firme por alguno de los delitos establecidos en los artículos 222 y 222 bis del Código Penal Federal, el cual regula el delito de cohecho,
dice que la multa se va a aumentar en un monto del 100% al 150% de las cantidades o del valor de las dádivas ofrecidas con motivo del cohecho. Entonces es una manera de combatir este tipo de prácticas, ¿no? Esa práctica tan mexicana de pues ofrecer un billete, ¿no? Para obtener los contratos. Y que a veces no es tanto que el mexicano ofrezca, ¿no? Es que el funcionario lo pide, ¿no? Es ya como una ley no escrita que hay que entrarle, ¿no? Con un billetito ahí para el funcionario público, pues para que te dé el contrato, para que te dé el trabajo, para que te autorice tal o cual situación. Y se trata de combatir esto, ¿no? Pero, pues bueno, vamos a ver si funciona, ¿no? En la fracción séptima del artículo 83 del Código Fiscal, se impone o se establece como infracción el no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los FDIs o expedirlos sin que cumplan los requisitos señalados en el código, el reglamento o en reglas de carácter general. Y ahí la multa va de 400 a 600 pesos por cada comprobante fiscal que se emita y no cuente con los complementos que se determinen mediante las reglas de carácter general. Luego, en la fracción sexta del artículo 87 es una infracción que solamente pueden cometer los servidores públicos y que consiste en no emitir la resolución a que se refiere el 69B del Código Fiscal dentro del plazo previsto en el mismo. Hay una multa para el funcionario público de 147.950 pesos hasta 197.270 pesos. En el caso de infracciones relacionadas con marbetes y precintos, en la fracción sexta del artículo 86A del Código Fiscal de la Federación se establece que será una infracción pues cuando se ha informado al SAT por la autoridad competente el incumplimiento por parte del contribuyente de las medidas sanitarias en materia de bebidas alcohólicas. Ahí las sanciones que el SAT podrá cancelar los folios de los marbetes electrónicos o precintos entregados. Cuando se haga un uso incorrecto de los marbetes o precintos, allí las sanciones que pues igual el SAT podrá cancelar los folios de esos marbetes o precintos entregados. En la fracción octava de este artículo 86A es una infracción el omitir realizar la lectura del código QR del marbete por parte de los establecimientos en donde se venden bebidas alcohólicas al público para su consumo en el mismo lugar y en las que se realice, ya lo dije, ¿no? La multa es de 20,000 a 50,000 pesos por cada ocasión que el SAT detecte, en ejercicio de sus facultades de comprobación, que no se realiza la lectura del código QR del marbete en presencia del consumidor final. Si se acuerdan cuando analizamos la reforma a la ley del IEPS, ahí mencionamos esta obligación, ¿no? que se tiene a partir del año 2022, de a todos aquellos establecimientos en donde se vendan bebidas alcohólicas para su consumo en el mismo lugar, pues de llevar a cabo esta lectura, ¿no? La lectura del código QR ahí en presencia del consumidor. Y que yo decía que era, pues, yo lo vi como medio difícil de cumplir, ¿no? O sea, pues bueno, aquí está la multa, ¿no? Si no lo haces, multa de 20,000 a 50,000 pesos, ¿no? ¿Y cómo se va a enterar el SAT que tú no le hiciste la lectura del código QR a tu cliente? Pues seguramente esto solamente a través de visitas que haga la autoridad en específico para verificar esto, ¿no? Algo así como lo que se hace para el caso de verificar la expedición de los comprobantes fiscales, ¿no? En donde llega una persona, en este caso pues seguramente va a pedir una bebida o va a estar como de observador, vigilando, viendo cuando las otras personas o los clientes solicitan bebidas alcohólicas, y ahí en el momento, cuando la persona le entregue la botella y no lea con la aplicación el código QR, pues ahí se los van a justiciar seguramente, ¿no? Esa será, creo yo, la forma en la cual se va a verificar el cumplimiento de esta obligación, ¿no? Entonces, mucho cuidado con todos aquellos establecimientos que venden bebidas alcohólicas para su consumo en el mismo lugar, pues de llevar a cabo esto, porque en cualquier momento pueden tener ahí de disque cliente disfrazado a personal del SAT verificando se cumpla con esto, ¿no?
Fracción novena, producir más de una vez los folios electrónicos que le fueron autorizados para la impresión digital de marbetes. Multa de 50,000 a 100,000 pesos por cada ocasión que el SAT identifique esta situación en el ejercicio de sus facultades de comprobación. En el 86G hay infracciones para los productores, fabricantes e importadores de cigarros y tabacos labrados. La infracción es de cuando se ha informado el SAT del incumplimiento por parte del contribuyente de las medidas sanitarias en materia de tabacos. La sanción es cancelar los códigos de seguridad entregados a los productores, fabricantes e importadores de cigarro y otros tabacos labrados, ¿no? Esta misma sanción es para cuando se hace un uso incorrecto de los códigos de seguridad. Sale. Bien, vamos a este artículo 102 del Código Fiscal de la Federación, en el cual se señala o se establece que en el caso de ciertos delitos es un requisito para proceder penalmente por la comisión de ese delito el formular la declaratoria de perjuicio. Sin embargo, en ciertos casos, en estos dos que están en esta lámina, no se requiere de esta declaratoria de perjuicio. Y es el caso de cuando el monto de la omisión no excede de 195,210 pesos o bien del 10% de los impuestos causados, el que resulte mayor entre ambas cantidades. El segundo supuesto para el cual no se va a requerir para proceder penalmente en contra de la persona la declaratoria de perjuicio es cuando el monto de la omisión no excede del 55% de los impuestos que deben cubrirse cuando la misma se deba a una inexacta clasificación arancelaria. Sin embargo, estas excepciones no van a aplicar, y esa es la reforma para este 2022, estas excepciones no van a aplicar en el caso de cuando la contribución omitida es el IEPS aplicable a los combustibles automotrices. Entonces, aquí en este caso en particular, siempre va a ser necesaria la declaratoria de perjuicio para proceder penalmente por la comisión de ese tipo de delitos. Y en el artículo 104 del Código Fiscal de la Federación se establece que de manera adicional, en el caso de que la contribución omitida sea el IEPS aplicable a combustibles automotrices, de manera adicional, se impondrá la cancelación definitiva en el padrón de importadores de sectores específicos establecidos en la ley aduanera, así como también la cancelación de la patente del agente aduanal que se haya utilizado para efectuar los trámites de despacho aduanero respecto de estos bienes, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias, ¿no? del delito de contrabando de combustibles automotrices. Todas estas disposiciones son para combatir el mercado ilícito de combustibles, ¿no? Bien, pasando al artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, en su fracción 20ª, se hace una precisión, una reforma en el sentido de que se va a presumir, de acuerdo a esta fracción 20, se va a presumir cometido el delito de contrabando, pues cuando se declara de manera inexacta la descripción o la clasificación arancelaria de las mercancías, cuando con ello se omita el pago de contribuciones y cuotas compensatorias, salvo cuando el agente o agencia aduanal hubiesen cumplido estrictamente con todas las obligaciones que les imponen las normas en materia aduanera y de comercio exterior. Sin embargo, la reforma para el 2022 consiste en que esta salvedad no va a aplicar cuando la contribución omitida sea el IEPS aplicable a los combustibles automotrices, ¿no? Asimismo, se adicionan las fracciones 22 y 23 a este artículo 103 del Código Fiscal de la Federación para establecer que también se va a considerar que se comete el delito de contrabando cuando se trasladen bienes o mercancías por cualquier medio de transporte en territorio nacional sin el comprobante fiscal de tipo ingreso o de tipo traslado al que se le haya incorporado el complemento carta-porte. Entonces, tú trasladas mercancías en territorio nacional sin que se acompañe con el comprobante fiscal al que se le incorpore el complemento carta-porte, se va a presumir cometido el delito de contrabando, el cual se sanciona con prisión de 3 a 6 años de cárcel.
Eso en la fracción 22 de este artículo 103. Y en la fracción 23, que también es nueva, se establece que también se presumirá cometido el delito de contrabando cuando se trasladen hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos por cualquier medio de transporte en territorio nacional sin el comprobante fiscal de tipo ingreso o de traslado al que se le haya incorporado el complemento carta-aporte, así como con los complementos del comprobante fiscal de esos bienes. También prisión de 3 a 6 años, ¿no? Entonces, fíjate que estas disposiciones, las de las fracciones 22 y 23, son un tanto como ambiguas, ¿no? Porque dice que se va a presumir cometido el delito de contrabando, pues cuando tú trasladas mercancías sin el comprobante fiscal que no contenga el complemento de carta-aporte, ¿no? Pero ¿quién es el responsable del delito? ¿A quién van a meter el botellón? ¿Al que va trasladando la mercancía o al dueño de la mercancía? Pero si no lleva comprobante fiscal, que esa es la situación, no llevas comprobante ni el complemento carta-aporte, ¿cómo vas a saber quién es el dueño de la mercancía? Digo yo, ¿no? Entonces como que está así medio, no sé, pero supongo que es al que agarren, ¿no? Es al transportista, ¿no? El que llevaba, el que trasladaba los bienes, ¿no? Creo que ese va a ser el responsable, ¿no? A ese es el que van a meter a la cárcel. En ambas fracciones, el 22 y el 23, no se especifica quién va a ser el sujeto. O sea, es decir, quién es el responsable de la comisión de este delito. A mí dice que se trasladen hidrocarburos sin el comprobante fiscal que no contenga el complemento carta-aporte. Ok, eso es un delito que se asimila a contrabando, se presume cometido el delito de contrabando, pero ¿quién es el sujeto responsable? No lo precisa, ¿no? Está así como medio incompleta esta disposición, ¿no? Pero bueno, ténganlo presente de que de entrada el trasladar mercancía en territorio nacional sin el comprobante fiscal al que no se le ha incorporado el complemento de carta-aporte, se va a presumir por esa situación cometido el delito de contrabando y sería prisión de 3 a 6 años. Bien, en el 105 del Código Fiscal, ya después de algunas horas de estar aquí platicando, ya la boca se reseca. Bien, en la fracción 12 del 105 del Código Fiscal, que contempla conductas que se sancionan como contrabando, y en esa fracción 12 está la de asentar datos falsos en los pedimentos. Hasta el 2021 existía una exclusión de responsabilidad para la agente apoderado aduanal. Si la inexactitud o falsedad de esos datos y documentos provenían o eran suministrados por el contribuyente. Y siempre y cuando el agente o apoderado aduanal pues no hubiera podido conocer dicha inexactitud o falsedad al realizar el reconocimiento previo de las mercancías. Esto se elimina del texto legal de esta fracción 12 del artículo 105 y por lo tanto a partir del 2022 el agente y apoderado aduanal es responsable cuando se presenta esta situación. El asentar datos falsos en el pedimento, el agente aduanal va a ser responsable de esta situación. Ya no existirá esta exclusión de responsabilidad. Si es que, oye, pero es que yo no podía saber, ese dato me lo proporcionó el contribuyente. Agente aduanal tiene responsabilidad cuando esto ocurre. Lo mismo en el caso de la fracción 13ª del 105 que contempla el presentar documentación falsa o alterada. Ahí también existía una exclusión de responsabilidad para el agente apoderado aduanal si esa inexactitud o falsedad de datos y la información de los documentos provenían o eran suministrados por el contribuyente, siempre y cuando el agente o apoderado aduanal hubiera cumplido estrictamente pues con todas las obligaciones que les imponen las normas en materia aduanera y de comercio exterior. También se deroga de esta fracción 13ª del artículo 105 del Código Fiscal de la Federación esta exclusión de responsabilidad para el agente o apoderado aduanal. Y por lo tanto, a partir del 2022, si se llega a presentar esta situación de presentar documentación falsa o alterada, también
el agente o apoderado aduanal serán responsables de esta situación. ¿Sale? ¿Qué más? En el 108 del Código Fiscal de la Federación, que como ustedes bien saben, regulan el delito de defraudación fiscal, se señalan dos situaciones por las cuales este delito de defraudación fiscal, así como el equiparable y regulado en el 109 del Código Fiscal de la Federación, serán calificados. Y ya sabemos que cuando el delito se considera calificado, la consecuencia es de que la pena se incrementa en una mitad. ¿Sale? Esa es la consecuencia de esta situación, ¿no? Entonces, se le agrega el inciso J a este artículo 108 del Código Fiscal de la Federación para establecer como delito de defraudación fiscal calificado al que se origine por simular una prestación de servicios profesionales independientes, a que se refiere el título cuarto, capítulo segundo, sección cuarta de la Ley del Impuesto sobre la Renta respecto de sus trabajadores. Recuerden que esa sección cuarta del capítulo 2 del título cuarto de la Ley del ISR regula al régimen simplificado de confianza para personas físicas a partir de este año 2022. Entonces, hay de ti si a tus trabajadores les haces aparentar que son prestadores de servicios independientes y los das de alta en el reciclo de personas físicas, ¿no? Porque pues ahí se pagan tasas bajas de impuestos sobre la renta. Entonces, pues en vez de que contratarlos por la prestación de un servicio personal subordinado, pues vamos a aparentar que me presta un servicio independiente y lo damos de alta ahí en el reciclo, ¿no? Porque eso será defraudación fiscal calificada, defraudación fiscal calificada. Si llegas a incurrir en ese tipo de estrategias, vamos a decirle así, ¿no? De que a tus trabajadores los vas a disfrazar de trabajadores independientes, tributando en el reciclo de personas físicas. Otra situación que también daría origen a la defraudación fiscal calificada es el deducir, acreditar, aplicar cualquier estímulo o beneficio fiscal o de cualquier forma obtener un beneficio tributario respecto de erogaciones que se efectúen en violación de la legislación anticorrupción. Entre ellas, pues, las erogaciones consistentes en dar por sí o por interpósita persona dinero, bienes o servicios a servidores públicos o terceros, sean nacionales o extranjeros, en contravención a las disposiciones legales, ¿no? O sea, las famosas mochadas que das con los funcionarios, servidores públicos, sean nacionales o extranjeros, y que tú deduzcas, ¿no?, ese tipo de operaciones o lo acredites el impuesto respectivo, será defraudación fiscal calificada si esta deriva de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, que aunque sabemos que evidentemente ese tipo de pagos pues no son deducibles, pero luego los disfrazamos, ¿no?, bajo otro concepto, y si la autoridad llega a detectar esto, podría aplicarte este inciso K del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Tendría que demostrarlo, evidentemente, ¿no?, de que esa operación, esa erogación amparada con un cierto comprobante corresponde en realidad a esto, ¿no?, a esos pagos o dádivas que tú le haces a los servidores y funcionarios públicos, pues para que pueda aplicarse esta K, porque evidentemente la dádiva por sí misma pues no es deducible ni puedes acreditar ningún impuesto, ¿no?, a menos que seas tan cara dura de que valiéndote gorro que tú sepas que no es deducible, tú la hagas deducible, ¿verdad? Bien, eso ya es otra cosa, ¿no? Bien, en la reforma del 121 del Código Fiscal de la Federación, es en relación a la suspensión del plazo que se tiene para interponer el recurso de revocación. Cuando se solicita a las autoridades fiscales iniciar el procedimiento de resolución de controversias contenido en un tratado para evitar la doble tributación, ahí se suspende el plazo para interponer ese recurso de revocación. Y la reforma pues nos aclara, nos precisa el plazo por el cual se va a suspender esta situación, ¿no?, por el tiempo por el cual se va a suspender el plazo, ¿no?
Dice que la suspensión iniciará desde la fecha en que la autoridad competente del país extranjero que recibió la solicitud de inicio del procedimiento de resolución de controversias lo notifique a su contraparte en México, ¿no? Tratándose de procedimientos cuyo inicio se solicita en México, pues la suspensión va a iniciar desde la fecha en que la solicitud haya sido recibida por la autoridad competente aquí en México. Y que esta suspensión del plazo va a terminar pues cuando surta efectos la notificación del acto por el que la autoridad competente de México haga del conocimiento del solicitante la conclusión del procedimiento, inclusive en el caso de que se dé por terminado a petición del interesado o bien cuando haya sido declarado improcedente, ¿no? Entonces, esta es la reforma, este artículo 121, ¿no? Es únicamente precisar cuándo se va a iniciar el plazo de suspensión y cuándo va a terminar este plazo de suspensión, cuando se inicie un procedimiento de resolución de controversias contenido en un tratado para evitar la doble tributación. ¿Sale? El 139, la notificación por estrados, sufre una reforma. Recuerden que la notificación por estrados consistía hasta el 2021 en que se colocaba el documento que se quería notificar en las oficinas de la autoridad, ¿no? En un lugar accesible al público, ahí se colocaba ese documento por un plazo de 6 días. Así como también pues, en la página de internet de la autoridad correspondiente, ¿no? Para el año 2022 la reforma consiste en que desaparece la posibilidad de que ese documento que se pretende notificar se ponga en la pared, en alguna pared de la oficina de la autoridad físicamente. Eso ya desaparece y entonces la notificación por estados es únicamente a través de la página electrónica de la autoridad fiscal. Y que antes el plazo era de 6 días, ahora es de 10 días, se amplía el periodo en el cual estará disponible ese documento en la página electrónica de la autoridad fiscal por 10 días y por lo tanto se va a tener como fecha de notificación pues la del 11º día contado a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera publicado el documento, ¿no? Esta es la reforma que se hace a este artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Hay más días, habrá más días en que estará el documento a notificarse en la página electrónica, 10 días en lugar de 6, y desaparece la posibilidad de que ese documento se pegue en la pared de las oficinas en un lugar abierto al público. ¿Ok? En el artículo 142 del Código Fiscal de la Federación se agrega una fracción cuarta, como un supuesto más en el cual es procedente garantizar el interés fiscal. Y esto es pues cuando se solicite el procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación. En ese caso, habrá que garantizar el interés fiscal si es que acudimos a este procedimiento de resolución de controversias, cosa que hasta el 2021 no se contemplaba. Entonces, todos estos contribuyentes que iniciaban este procedimiento no tenían obligación de garantizar el interés fiscal. Ahora, a partir del 2022, tendrán esa obligación, ¿no? Garantizar el interés fiscal si es que acudes a este procedimiento de resolución de controversias contemplado en un tratado para evitar la doble tributación. El 151 bis del Código Fiscal de la Federación es un artículo nuevo y también contempla una situación, una disposición que también ha causado cierta polémica, ¿no? Por el hecho de que se contempla que en el caso de créditos exigibles, la autoridad fiscal podría llevar a cabo el embargo de bienes por buzón tributario, estrados o edictos, siempre que se trate de los siguientes tipos de bienes: depósitos bancarios, componentes de ahorro e inversión, asociados a seguros de vida, o cualquier otro depósito en moneda nacional extranjera que se realice en cualquier tipo de cuenta que tenga su nombre, el contribuyente, en alguna de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Cuando se trata de acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en general créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias de la Federación, estados y municipios y de instituciones o empresas de reconocida solvencia. Cuando se trate de bienes inmuebles, de bienes intangibles.
Para tales efectos, dice que la autoridad fiscal de manera previa va a emitir una declaratoria de embargo en la que se va a detallar los bienes afectados, misma que va a ser del conocimiento del deudor a través del buzón tributario, por estrados o por edictos, según corresponda. Y una vez que surta efecto en la notificación de este embargo, se va a continuar con el procedimiento administrativo de ejecución. Esta situación de que se pueda realizar un embargo por buzón tributario ya estaba regulado en el 137 del Código Fiscal de la Federación hasta el año 2021. Sin embargo, esta situación era únicamente para el caso de que no pudiera realizarse la gestión de manera personal con el contribuyente. Cuando no se podía realizar de manera personal con el contribuyente porque la persona no se podía localizar en su domicilio fiscal, obviamente, o porque se ignoraba su domicilio, o porque la persona desaparecía, o porque ésta se oponía a la diligencia de notificación respectiva, entonces esta notificación de requerimiento de pago y de embargo, pues se realizaba a través del buzón tributario, ¿no? Pero repito, esta posibilidad solo era cuando no podía realizarse de manera personal la gestión, ¿no? Para darle más certeza a este nuevo artículo 151 bis del Código Fiscal de la Federación, se deroga ese parrafito del artículo 137 del Código Fiscal, que era el que contemplaba esta situación, por lo que ahora este tipo de situaciones pueden llevarse a cabo en cualquier momento por la autoridad, es decir, en cualquier momento la autoridad puede decidir embargar bienes por buzón tributario, estrados o edictos, sin necesidad de que no lo pudo hacer de manera personal porque no estaba localizado el contribuyente o se opuso o había alguna causa por la cual fue imposible llevar a cabo esta gestión de manera personal y por ello lo estamos realizando a través de buzón tributario, estrados o edictos. Ahora ya a partir del 2022 no es necesario que no se haya podido localizar el contribuyente, es decir, no es necesario que no se haya podido realizar la gestión de manera personal. Esto evidentemente creo yo que tiene su origen en la situación actual, ¿no? En donde los medios electrónicos están tan avanzados, en donde es más fácil realizar ciertos trámites por vía electrónica que por vía personal, ¿no? Entonces, evidentemente, para acelerar los plazos, los tiempos, y porque esto le conviene a la autoridad, evidentemente para la autoridad es mucho más fácil realizar ese tipo de gestiones a través de medios electrónicos que de manera personal, ¿no? Entonces, he ahí esta disposición que tiene también relación con la reforma a este artículo 152 del Código Fiscal, que contempla pues el procedimiento que tiene que seguir la autoridad para embargar bienes. Y así para el 2022 se establece que cuando la diligencia de embargo se haga de manera personal, el ejecutor designado se debe de constituir en el domicilio fiscal o bien en el lugar donde se encuentren los bienes, propiedad del deudor. Pero solo cuando la diligencia se realiza de manera personal. Por lo que cuando no es así, cuando la diligencia no se realiza de manera personal, no es necesario que el notificador o ejecutor se constituya en el domicilio fiscal o en el lugar donde están los bienes, porque de acuerdo a la reforma, o bien a la reforma, a este nuevo artículo 151 bis, pues basta que se haga por buzón tributario, estrados o edictos para que sea procedente el embargo de bienes sin que previamente o sin que sea necesario que este tipo de gestiones se hagan de manera personal con el contribuyente. Sale. Y por último, en el artículo 176 del Código Fiscal de la Federación, se establece que los contribuyentes que tributarán a partir del año 2022 en el régimen simplificado de confianza para personas físicas, pues van a poder participar en los remates que lleva a cabo la autoridad fiscal, cumpliendo para tales efectos pues con los requisitos que establezca el SAT mediante disposiciones de carácter general. Recuerda que la autoridad pues embarga bienes al contribuyente para cubrir los créditos fiscales y luego los remata, ¿no? O los enajena para poder allegarse a los recursos necesarios, ¿no? Entonces, aquí en esta disposición en la que los del reciclo, personas físicas, van a poder participar en esos remates, ¿no? Bajo reglas que emita la autoridad en su momento.
Y pues eso es todo. Como ven, bastante extensa nuestra sesión. Un ordenamiento con una gran cantidad de disposiciones que se han adecuado, que se han reformado o adicionado a partir de este año 2022. Por mi parte es todo por el momento. Recuerden que nuestro seminario aún no concluye con esto, aún está pendiente el último módulo, que sería el relativo pues a las reglas de resolución miscelánea que tienen relación con esta reforma fiscal, ¿no? Este módulo en particular, el del Código Fiscal, ya incluye las reglas de miscelánea que hasta este momento le son aplicables, pero nos faltaría hacer comentario pues a las reglas que se relacionan con la reforma a la ley del IVA, a la ley del IEPS y a la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Y sobre eso versará nuestro último módulo en relación a nuestro seminario de reformas fiscales 2022. Así que los espero para ese último módulo. Muchas gracias por haberme acompañado durante todo este tiempo y pues estamos en contacto en nuestra siguiente sesión. Muchas gracias y buen día para todos.